Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estoy con Felipito. Saluda al público, Felipito, que hoy es un día especial. Muy buenas tardes a todos los amigos presentes, les deseo mucha salud para todos y estamos llenando una directa la cual en realidad no se ha hablado ni de los presos, nunca han hablado nada de esto y hemos tomado hoy el día para hablar de lo que es la prisión que fue Isla de Pino, donde se ejerció la moral y la dignidad de nuestra lucha y seguíamos perenne alimentando la lucha dentro de una prisión. Yo conversamos, nosotros nos reunimos por las tardes aquí en el patio a veces y conversamos de cosas del pasado. Y entonces de casualidad, no sé por qué tema fue que abordamos este asunto que vamos a tocar hoy, un asunto que nadie nunca ha hablado de eso. Es más, yo le contaba a él que en mis años de prisión yo nunca tuve otro preso que me hablara y que viviera ese tiempo. Yo no viví ese tiempo porque yo no estuve en la prisión modelo, pero Felipito sí estuvo. Y de la misma causa mía, es decir, mucha gente tuvieron segunda causa, que fueron presos de Isla de Pino, de esos que se escondieron en mi casa y después caímos presos por diferentes razones juntos. Ellos eran presos de Isla de Pino, ninguno nunca me hizo historias como estas. Eh, yo conversaba con Felipito, que incluso en el libro de Valladares, Contra toda esperanza, que es un libro extenso y que narra miles de cosas que pasaron en el presidio, incluso cosas hasta sin mucha importancia. Él las narra en sus libros, sin embargo, este tema nunca lo tocó. Nosotros vamos a tocar ese tema hoy y les vamos a revelar a ese público. Incluso yo estoy seguro que muchos presos políticos no sabían de esto si no vivieron el presidio modelo. Nosotros tenemos en la sociedad nuestra aquí en Miami y en el exilio en general hay todavía muchísimos presos que están vivos y que son parte o que formaron parte de ese presidio político en, en, en Isla de Pino. Y que ellos pues serían también una referencia en caso de que alguien tenga una duda de que esto que narremos nosotros no existió, porque van a haber negacionistas, van a haber gente que van a decir que eso es un cuento y que nunca ocurrió. Pues ahí tienen a todos esos presos que ustedes conocen y que están accesibles, que también estuvieron en el virus, y le pueden preguntar sobre esto y decir si ocurrió o no. Hoy la versión la va a dar Felipito porque fue el testigo directo de muchísimas cosas que vio allí que ocurrieron y que las va a narrar en detalles. Yo no voy a hacer mucha parte de eso, sino que yo voy a abordar después no es que vaya a buscar una justificación de que esas cosas ocurrieron, sino sencillamente explicar que el momento histórico, el momento ese que se estaba viviendo en la prisión política del presidio de Modelo de Isla de Pino, tenía ciertas condiciones y ciertas características que ya en este momento no existen. Por lo tanto, cosas como esas ya posiblemente no existan en ningún presidio en Cuba, digo ningún presidio político, porque todavía siguen separados muchos de ellos, pero en aquella época sí existieron y vamos a hablar de ello. Nosotros, eh, para los que, y no estoy preparándome contra la crítica, a mí la crítica no me interesa, nos han dicho de todo, nos han dicho chismoso, y yo pienso que no, yo pienso que nosotros como un historiador hace sus funciones de narrar la historia, nosotros lo estamos haciendo también porque poco a poco se van yendo los últimos que vivieron ese tiempo. Y entonces no es lo mismo que venga alguien después a contarlo porque se lo contaron, a nosotros tener la oportunidad de aprovechar de alguien, por ejemplo, como Felipito, que fue testigo viviente de que esas cosas ocurrieron y que él se las narre. Y que tiene además este público de ahora que oye la oportunidad de corroborar lo que nosotros estamos diciendo con otros. Nosotros vamos a abordar hoy eh, una situación que se daba en prisión y estábamos hablando sobre lo que era la dignidad y la moralidad que había en la prisión política del pasado, que no se compara mucho con la del presente porque a tantos años del comunismo estar machacando en su disciplina, en su moral, en su tratamiento a los presos, ha ido derribando paredes que los presos antes tenían. La dignidad y la moral era una cosa altísima y el preso estaba preparado a dar la vida por eso. En la prisión se daban casos de inmoralidad y la inmoralidad era tratada no por los guardias porque ellos tenían su sistema,
sino por los presos. Nosotros hablábamos de que, por ejemplo, un preso con una conducta antisocial, usualmente lo que se hacía, y eso se hacía en mi época también, y no sé ahora si se hace, pero los presos de moral y de dignidad, de los más indignados, se hacía un grupo, se cogía a ese preso y se le expulsaba de la prisión, se le llevaba al rastrillo y se le entregaba a los guardias. Y los guardias siempre tenían un cuartico por ahí dentro de la prisión, una galerita, algún lugar donde meter a todos esos chivatos, despreciables, violadores de jóvenes, homosexuales evidentemente descarados, como podemos decir así, que afectaba la moral de la prisión. Entonces aquí Felipito va a narrar más o menos. Sí, hay cosas que en realidad tenemos que manifestarlas y para que el mundo entero conoce la realidad de nuestra patria, una patria ensangrentada, llena de dolor y llanto. Entonces es necesario que la gente sepa la conducta que llevó a todos nosotros, a todos los presos, que eran miles de presos que había en Isla de Pino. Yo llego a Isla de Pino, primeramente llaman a Gustavo Bencomo, que es de la causa mía, el cual tenía 3 tiros dados en el cuerpo. Un primer teniente le dice a Gustavo Bencomo, estábamos en capilla, entre esos en la capilla se encontraba al lado de nosotros Reynor González, que era uno de los dirigentes del PEC. Reynor González fue el hombre que salvó más de 30 vidas, pero con la conducta de tener que hablar por televisión para salvarle de fusilamiento a sus compañeros presos. Y Fidel creo que le dijo, si hablas por televisión le salvo la vida a todos ustedes. Ahí sacan a Reynor González y quedamos Gustavo Bencomo y yo en capilla de fusilamiento. Llega un primer teniente de seguridad del Estado y le dice a Gustavo Bencomo, yo estoy tirado en el piso, en la capilla, que yo es tierra viva allí, y le dice, mira, Llerena, han sido conmutadas la pena de muerte ustedes dos, son condenados a 30 años. De ahí nos sacan a nosotros y nos meten entonces en las galeras especiales, éramos 100 y pico. Entre eso estaba Rubén Fernández Florí, Marino Bicochea, Ismaelito Hernández Sarduí, bueno, sucesivamente un grupo grande que eran del 30 y del MDM, que eran donde yo pertenecía. De ahí entonces llega el 10 de octubre, nos sacan y nos llevan para el aeropuerto un avión militar para Isla de Pino. Llegamos a Nueva Gerona, cuando llegamos a Nueva Gerona está la guarnición completa ahí, nos montan en camión y estando en el camión nos van bajando, sale un grupo de guardias y dice, ese es asesino de los compañeros de nosotros, que yo era el asesino de los compañeros de ellos. En ningún momento pensaron ellos que ellos fueron los que nos tiraron y en defensa nosotros tiramos también. Ahí entonces surge Ismaelito Hernández Sarduí y Marino Bicochea y otros compañeros más. Me dice, corre, corre Felipe, que te van a matar. Muchos guardias en bayonetas en mano a quererme herir con sus bayonetas y me cogen por el brazo y me ponen en el medio del camión de entre todos los presos. Pero al final, bueno, nos bajan a todo el mundo y a mí me sacan entonces y me ponen en los calabozos. En los calabozos estoy yo como 20 y pico de días, ya llevan a toda esa cordillera para las circulares, ahí me sacan después, a mí me llevan para la circular 4. Cuando me llevan para la circular 4, yo tengo varios compañeros míos que los conozco, que estaban con nosotros en clandestinaje. Enseguida el primo mío me manda un comunicado, él no estaba en la circular conmigo, se encontraba en la circular 1, que era el Chino Tan, y me dice, mi primo, no hables con nadie aquí, hazte como que nadie te conoce, no hables de nuestras actividades, aquí no sabemos quién es quién. Bueno, yo me sentí tan feliz, tan orgulloso de todos los presos en la prisión, que a medida que pasaba el tiempo vi la conducta, la moral y la dignidad de todos los presos, que manteníamos una verdadera moral y dignidad bien rígida, donde no aceptábamos ninguna inmoralidad. Dentro de eso habían personas que yo los conocí, hombres extraordinarios, que había que quitarse el sombrero, sin embargo eran afeminados, pero con un respeto grande, absoluto, dentro de la prisión.
La prisión nosotros la manteníamos con moral y dignidad porque nosotros éramos la fuerza dinámica y arrolladora para seguir manteniendo la lucha dentro de la prisión y también en la calle. Entonces no aceptamos una inmoralidad ninguna. Inclusive ahí surgieron algunos abusadores que querían abusar de algunas personas. ¿Y qué pasó? Nosotros estábamos todos juramentados que el que trataba de crear un homosexualismo dentro de la prisión sería juzgado, condenado por nosotros mismos los presos, era expulsado de la circular o tomamos una actitud más severa de ajusticiarlo. Entre eso me recuerdo yo al señor Mario, que el señor Mario trató de violar a compañeros de nosotros y eso fue juzgado por todos nosotros. Quiere decir que había una fuerza moral muy grande, con mucha dignidad. Entonces Mario fue juzgado, inclusive al extremo tal que se ajustició a Mario. Se le dio pena de muerte. Ajá. Y entonces Mario ya con un sable en su cuerpo, él gritaba Ferrer, Ferrer, porque fue el nombre que él concibió en su mente ya herido y moribundo, y llamaba entonces a Rolando de Vera y a Durutí. Entonces al mencionar tanto el nombre de Ferrer, Ferrer era un señor que herido, de respeto grande, el cual yo admiro grandemente, que falleció aquí en Miami. Ferrer era un moreno él, pero de mucho respeto para todos los presos. Entonces le quisieron abrir a Ferrer una causa por lo común. Entonces los guardias pensaron que al llamar a Ferrer, Ferrer fue el que ajustició a Mario. Eso fue incierto, eso nadie se sabía quién fue el que ejecutó a nadie ahí. Y ahí se ejecutaron después dos más, que no me recuerdo ahora los nombres. Yo tengo libros, pero debo tenerlos guardados en los libros de los dos más que fueron ajusticiados por tratar de violar y crear inmoralidad dentro de la prisión, la cual no se aceptó tampoco. Entonces por eso sentí yo tanta pasión y amor a la prisión de Isla de Pino, porque había una estricta moral que nadie podía caer en ningún tipo de tentación, porque iban a ser juzgados por miles y pico de cada circular que éramos todos nosotros. Y eso bajábamos a la circular y se condenaba a ese hombre. Y siento una gran admiración por aquella conducta que mantuvo todos los presos dentro de la prisión. Y eso son cosas que nunca se han hablado, porque a veces hay personas que hablan, ¿no?, que la prisión de Isla de Pino. No, la prisión de Isla de Pino, todos los hombres tenían vergüenza, dignidad y moral y respondían todo al llamado de nuestra patria y a nuestros caídos. Y por tal motivo mantuvimos esa dignidad dentro de la prisión, que no permitíamos que nadie tomara un camino bochornoso para la dignidad de los caídos y de todos los presos dentro de la prisión. Y habían afeminados, por los afeminados, que había que quitarse el sombrero y respetarlo. Tenían mucha moral y mucha dignidad. A excepción de estos elementos, que hubieron elementos que tuvimos que tomar posiciones hostiles contra ellos. Aquí le dejo la palabra. No, yo lo que quería era aclarar, porque esto pues ha traído ya que se ha conversado con otra gente ya sobre este asunto y hemos llegado a otras historias que ocurrieron, que sabemos que primero, para explicarles un poquito por arribita, cuando alguien tenía una conducta de ese tipo, alguien llamaba a un jurado y decía, vamos a tener que juzgar a esta persona. Así es. Se formaba un jurado entre los presos, casi siempre la gente con más, de más nombre, con más respeto, de más vergüenza. La gente más, como se le decía, que eso después era una burla en la prisión, pero se le llamaba hombre serio, se le decía. No sé si se acuerdan. Sí. Hombre serio. El hombre serio, se reunían los hombres serios y los hombres serios hacían un juicio, juzgaban. Usualmente era una expulsión. Se votaba al preso de allí. O era chivato, o era, vamos a decir las palabras como son. No me gusta porque no, pero bueno, bugarrones, de todo. Inmoralidades, cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de gente que metía hasta marihuana, por ejemplo, cualquier cosa que fuera un desvío de los principios morales del preso, que tenía que enfrentarse a la guarnición con moral y con respeto, pues se le juzgaba y casi siempre se expulsaba, se le llevaba al rastrillo. En el rastrillo habían guardias y al preso se les entregaba a los guardias. Los guardias buscaban dónde ubicarlo después allá adentro. Ellos tenían sus cuarticos donde vivían los chivatos y donde vivían, y esa gente se separaba.
Pero cuando habían violaciones extremas, sabiéndose que los comunistas no iban a castigar a esa persona, porque esa persona estaba realmente haciendo un daño dentro de la prisión política, pues se decidía entonces que la pena se le ejecutara dentro. Y en la prisión política, por ejemplo, en Isla de Pino, la gente usaba las espadas. Sí, sí, las hacían. Se fabricaban espadas de los mismos angulares de las camas, se hacían cuchillos. Pero bueno, en el caso de que él contaba de Mario, a Mario lo atravesaron con la espada y lo dejaron con la espada, imagínense un angular grande, atravesado, y se le quedó clavada y él fue con la espada clavada hasta la reja, arrastrándose hasta la reja. Gritando Ferrer, la ayuda. Y ahí fue donde él, pidiendo ayuda, la guarnición que lo oyó decir esos nombres, pensaron que él lo que estaba era denunciando a los asesinos. Y realmente, o a los ejecutores en este caso. Pero bueno, no fue así realmente, después esa gente no pagó consecuencias ninguna. Eso nunca se sabe, porque eso era rifado. Y salían, bueno, lo que le tocó al grupo este completo hacer las acciones, nadie sabía. Ahí salían todos los presos completos para cuidar a los que se hacía una rifa y el que le tocaba la asignación de ejecutor, ese era el ejecutor. Y es triste, pero teníamos que tomar ese tipo de posición porque donde hay tantos miles y miles de personas, entonces uno pierde el control de la gente. Entonces cuando viene a ver, dentro de la viña lo hay buenos y malos. Entonces teníamos que tomar una posición bien hostil contra esa serie de elementos que no eran muchos. Como les dije, fueron 3 ahí ejecutados y como 4 o 5 expulsados de la circular. Y eso se pasaba entonces un informe a todas las circulares y al edificio número 5, para que todo el mundo supiera quién era la persona. Entonces, a través de eso cuidamos nuestra moral, nuestra dignidad y el respeto a nuestras propias familias, que también eran víctimas de las situaciones, de los mismos guardias cuando iban a visitarnos a nosotros. Entonces teníamos que tomar esa posición hostil para poder salvar el prestigio de la lucha de los presos y seguir manteniendo dentro de una prisión la lucha, que se sintiera con moral y dignidad y con un respaldo amplio, los que seguían luchando fuera de la prisión. En La Habana, en el interior, en todos los lados. En situaciones extremas se requieren decisiones extremas. Sí. Y eso fue lo que pasó en esa época. Sí, porque eso son cosas que yo no, como dice Raúl, eso nunca nadie lo ha hablado. Entonces estábamos hablando anoche sobre ese campo y Raúl me dijo, Felipe, mira que yo he estado con tantos presos y nadie me ha hablado de esta situación. Le digo, bueno, pero esto fue así, yo tampoco yo veía a ningún preso hablar de eso. Nadie, que yo sepa, a mí nadie nunca me comentó eso. Yo conocí muchísimos presos de Isla de Pino. Es más, los presos con los que yo caí preso eran gente de Isla de Pino. Bueno, tú mismo desde ese tiempo, todas las amistades que yo hice, pues fueron de Isla de Pino. Y después los que vivieron en otras prisiones, que los conocí también en Tacotaco, porque con Felipito yo tuve también la suerte de que después que yo caí también, yo conocí a Felipito de la calle, pero también lo conocí dentro de la prisión. Estuvimos también juntos en Tacotaco cuando él hizo la fuga de Tacotaco. Tenemos que narrar esas cosas también. Felipito trató también una fuga en Tacotaco y también vamos a hablar de los delatores de esa fuga y vamos a hablar de la... Tenemos muchísimas cosas de que hablar porque, a ver, que me digan chismoso, yo me siento que estoy haciendo historia. Esas son cosas que nunca se contaron, que la gente se va a morir sin decirla y después que las diga, si no tiene quien lo respalde para decir eso era verdad. Y yo sé que lo que estamos diciendo ahora, sí va a haber una pila de gente a la que ustedes le pregunten y van a decir, sí, eso es verdad. Entonces vamos a ver, hay héroes que tenemos nosotros dentro del exilio, sin ninguna mácula, gente limpia, gente honrada, pero tenemos también héroes que son hombres, y como son hombres, hacen cosas de hombres que a veces no van asociadas con un héroe, pero es que no existe el héroe puro. Todos somos hombres normales. Yo tengo defectos y he hecho cosas malas, él posiblemente también, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, lo que queremos nada más que quitarle el grado de adoración que logran alguna gente que realmente no se lo merece. Y hay 1 millón de gente en silencio. Él mencionó la pila de presos aquí. Ninguno del público, absolutamente ninguno conoce esos nombres. Y yo les puedo mencionar otra lista de nombres que ustedes tampoco nunca han oído. Que son gente héroe, que fueron gente honrada, que no buscaron nunca publicidad, ni buscaron nombre, y los que buscaron nombre, que sí son famosos, esos tienen también sus cositas
que hay que decirlas, porque si quieran mirarlo, ustedes sigan mirándolo después que sepa lo que pasó, pero sepa lo que pasó. Porque tenemos cosas, mire, hoy, entre las conversaciones que tuvimos, encontramos la revelación de que se lo vamos a decir, por ejemplo, cosas del pasado que está en videos, porque esta persona ya está viva todavía, pero está muy enferma, pero esta también nos hizo declaraciones en el caso de Fidel Castro y de Raúl Castro, que no tienen el mismo padre. Eso se lo vamos a revelar a ustedes, eso no lo ha hablado nunca nadie tampoco. Tenemos el nombre y el apellido del padre de Raúl Castro, y bueno, tenemos que hablar de eso. Es triste decir hablar de una mujer que ya murió, pero esa mujer, la madre de Fidel Castro, pues tuvo un romance y nació Raúl Castro, y tenemos al padre, y tenemos esas historias, se las vamos a contar también, porque fueron cosas que pasaron. Me molesta, incluso siendo la madre de Fidel Castro, de la que nos hemos cagado todos, es una señora que merece respeto, pero pasó eso tuvo una consecuencia y tenemos que narrarlo también. Entonces no es un problema de chisme, es un problema de historia. Vamos a seguir narrando estas cosas. Esto que pasó en la época del presidio político se puede dar en este momento dentro de cualquier prisión. Sí, ¿cómo? Puede reunirse un grupo de gente y decir esto va a ocurrir. No ha ocurrido que yo sepa, pero bueno, que yo sabía, no ocurría tampoco en el presidio modelo, y ocurrió. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a que esas cosas como esas ocurran también. Entonces, recuerden ustedes, los héroes no son tan limpios. Los héroes son héroes porque usted valora o sopesa cuánto bueno de hizo y cuánto malo de hizo. Y vale la pena entonces mantenerlo como héroe o mantenerlo solamente como un hombre. O se le fue la mano y lo podemos poner como traidor. Bueno, cosas así, esas las deciden ustedes. Nosotros solamente vamos a narrar los hechos. Y al mensajero no se le mata. Nosotros somos el mensajero. Nosotros no somos los que cometimos la falta. Estamos explicando nada más qué pasó. Así que yo lo que quería era, para que tampoco digan que nosotros estamos narrando esto con la intención de denigrar el exilio, el presidio político histórico, yo les voy a decir una cosa. En casos como estos, yo estoy realmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, vivimos casos. Los presos todos que veo aquí lo conocen, el pirata. Yo estaba en el patio 7 cuando habían gente, o hubo un caso de una persona que trató de violar a un muchacho, y ya nosotros lo sabíamos, que se le iba a meter en la cama esa noche al muchacho, y todo el mundo lo que estaba cazando era esperando el momento que él lo hiciera, porque el problema es que había que cogerlo en el acto. Y la persona trató, y yo fui parte de los que participó en la expulsión de esa persona. No puedo contarle de la golpiza, porque allá habían unos cubos de agua, era con lo que se sacaba el agua, que era un cubo que estaba escachado y maltratado, pero él que usaba a todo el mundo. Y ese cubo se lo escacharon en la cabeza como 14 veces. Y bueno, esa persona salió ensangrentada y se sacó el ratillo. Así que yo fui parte o viví una de esas operaciones. A ver, quizá en la situación de hoy no les puedo decir si lo hiciera o no lo hiciera. Uno cuando se va poniendo viejo se va poniendo más flojo también. Pero yo apoyé esas cosas, estuve de acuerdo con ellas, y todavía pienso que se hicieron bien hechas y que se mantuvo una actitud, y esto para nada es una crítica al exilio político. Muy por el contrario, es de lo que fueron capaces los hombres de hacer con tal de mantener la dignidad. Porque nadie quería matar a otro compañero que estaba con uno ahí. Nadie quería hacerlo. Era un trabajo difícil. Y aunque le tocara la rifa esa de tener que ejecutar a la persona, yo estoy seguro que sufrió mucho eso. Y es una persona que se queda para toda la vida, que ¿sabes? No es lo mismo, digo, para mí por lo menos. Matar a un comunista es un placer. Pero una persona, un compañero que está con uno, ya es diferente. Y eso se pasó también, y eso fue un sacrificio que se hizo. Y se hizo en aras del beneficio de todos. Yo voy a explicar un poquitico, porque es duro entender eso en esta sociedad actual. Pero, ¿cuáles serían los elementos reales para reclamar de los homosexuales una conducta controlada a manifestar dentro de la sociedad? Y digo dentro de la sociedad porque sería el caso de la sociedad cerrada, que se vivía dentro de una prisión. Reclamar una conducta controlada a cualquier grupo dentro de la sociedad, incluidos los homosexuales, requiere una base ética, legal y social sólida que respete los derechos fundamentales, como la libertad individual, la igualdad ante la ley, el respeto mutuo,
Pero dicho esto, cualquier expectativa de conducta en sociedad, sea de personas homosexuales, heterosexuales o de cualquier otro grupo, y digo cualquier conducta, debe estar fundada en principios generales que apliquen a todos por igual, no en criterios selectivos o prejuiciosos. Entonces yo voy a presentar a ustedes las únicas cosas que yo pienso que son reales, que son legítimas, que son racionales, en las situaciones especiales en que una sociedad, como por ejemplo la del presidio modelo, puede invocar para regular manifestaciones de conducta pública sin caer en discriminación, porque la gente va a decir entonces, se discriminaba a los homosexuales. Yo voy a explicar por qué no era discriminación. Hay un respeto al orden público y a la moral comúnmente aceptada por todo el mundo. Entonces, toda expresión que sea afectiva, sexual, que sea política o que sea religiosa, está sujeta a límites si amenazan la paz social o vulneran las normas legales establecidas. Y la prisión tenía un código de conducta que estaba bien claro. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Entonces, sin embargo, esos límites deben ser neutrales, deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos. Por ejemplo, las muestras de afecto pública moderada, por ejemplo, abrazos, besos, deben ser tratadas por igual sin importar la orientación sexual de la persona. Claro. A mí me molesta, por ejemplo, yo camino con mi esposa camina y yo camino aquí. A mí no me gusta esa abrazadera, yo me crié diferente y es mi esposa. Esas intimidades yo las guardo para la casa, pero que alguien se abrace o se dé un beso, si yo lo voy a condenar en una pareja heterosexual, en una pareja homosexual, también la tengo que condenar en una pareja heterosexual. Entonces, siendo así, no estoy discriminando absolutamente a nadie. Yo estoy pidiendo una conducta pareja y todo el mundo la tiene que cumplir. Y eso es lo que se hacía en la prisión. Eso. Se ponía una regla y todo el mundo la cumplía. Entonces, en la sociedad que vivimos nosotros normales, pues tiene que haber protección de menores y de paso sensible. En la prisión había menores. Yo era menor y estaba metido con los presos viejos. Era menor, claro. Yo estaba rodeado de leones. Conmigo no había que se tirara. Pero yo era una persona vulnerable a que se me atacara por qué sé yo, por cualquier perverso que había ahí. Que los había, porque en todas partes los hay. Entonces, las sociedades pueden establecer restricciones en ciertos contextos, en las escuelas, en el contenido de la televisión, en un evento público que se le dirija a los niños, en cuanto a expresiones explícitas de índole sexual o ideológica, sin importar la orientación de quien la haga. Pero esto no justifica la censura. La existencia o la entidad de cualquier persona, LGBTHIJKLM, sino limitar cualquier conducta considerada inapropiada para menores, ya sea de personas heterosexuales o ya sea de personas homosexuales. Entonces, lo que explico aquí es que no había discriminación en que se le hacía juicio a los homosexuales, porque las reglas estaban puestas para todo el mundo. Entonces, hay un rechazo a las conductas que instrumentalizan la orientación sexual con fines ideológicos o provocativos. En algunos contextos, el uso de la identidad sexual como bandera política puede percibirse como excesivo o como ideológico, si se usa para provocar, para dividir, para desafiar abiertamente las normas culturales o de una comunidad, como en el caso de la prisión modelo, especialmente si es con agresividad, que es como se hacía aquí. Sin embargo, la mera visibilidad o la afirmación de identidad no debe considerarse provocativa. Las sociedades libres toleran la expresión pacífica, incluso de identidades o de valores, con lo que no todos coinciden. Hay cosas que no nos gustan y tenemos que dejarlas pasar porque es normal. Entonces hay un reclamo de reciprocidad en el respecto. Si se exige tolerancia para una identidad, como la homosexual, por ejemplo, es legítimo entonces esperar que sus representantes también respeten las opiniones contrarias, los valores tradicionales o las personas que no comparten su estilo de vida, siempre que se expresen sin odio y sin violencia. Es decir, tú me haces a mí respetar la conducta homosexual, pero el homosexual también tiene que respetar mis reglas y mi conducta. Y ahí había mayoría y había un consenso de cómo mantener, además había razones políticas de mantener una actitud digna, decorosa y sin chance a que la dictadura las criticara o las denigrara o tratara de ponerlas, porque ellos buscan la oportunidad para hacer eso. Sí, para desprestigiar. Entonces el pluralismo implica respeto mutuo, no imposición unilateral de valores. Es decir, no había una imposición unilateral de los valores de los presos políticos, sino que estaba abierto a todo el mundo. Yo te exijo respeto,
porque yo respeto también lo tuyo. Y tú puedes exigirme a mí también. Entonces hay límites que no son legítimos. Hay censuras que son basadas en prejuicios. Por ejemplo, prohibir conducta nada más que porque molestan a cierta gente. Eso no tiene fundamento. Pero ahí no era un problema de molestia. Ahí era un problema de principios, de valores. El futuro del presidio político estaba basado en la moralidad que llevaron los presos que estaban ahí. Entonces, exigir, por ejemplo, invisibilidad. Pedir que los homosexuales no se manifiesten o no expresen afecto en público, mientras se permite a parejas heterosexuales hacerlo. Eso es una violación del principio de igualdad. Ahí no hay igualdad allá. Ok, fíjate bien, yo no puedo abrazar al pájaro mío, pero tú tampoco puedes estar abrazando a tu mujer. Eso es un problema de igualdad. Discriminación en derechos civiles o políticos. Y ya me estoy metiendo en campos que más aplican para el terreno de la libertad que el enclave de una prisión. Pero bueno, restringir libertades de reunión, de expresión o participación política por orientación sexual también carece de legitimidad en una sociedad moderna. Es decir, yo no puedo decirle ahora a un homosexual, tú no puedes ser contrarrevolucionario porque me estás desprestigiando mi causa. La contrarrevolución siempre dejó los brazos abiertos a homosexuales que fueron famosos y fueron gente decente y que representaron bien su parte. Entonces no se les discriminó por ser homosexuales, porque que yo entienda, nunca la oposición dijo que no entren homosexuales aquí porque nos desprestigian la causa. Se aceptaban y siempre los hubo y está llena y nadie los critica. Entonces, se fusilaron una pila de ellos. Claro, la conclusión que yo puedo dar aquí, fueron con dignidad. Con dignidad. Fueron con dignidad. Yo me acuerdo que ustedes lo han visto, las películas esas que siguieron en Cuba, cuando lo del Mariel, que le gritaban escoria y las cámaras paseaban a los pájaros caminando por el medio de la calle y todo el mundo tirándole piedras, haciéndole cosas, y ellos caminaban con orgullo y con valentía y con la cabeza en alto. Sí, señor. ¿Sabe? Que tenían dignidad. Entonces, eso era admirable. Lo que no es admirable es la otra parte, lo que hacían en público que debía haber sido hecho en privado. Entonces, lo que se puede reclamar de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, es una conducta pública respetuosa, proporcional y compatible con la convivencia social en el caso de lo que estamos hablando del presidio modelo. Cualquier regulación que afecte a los homosexuales debe estar basada en normas generales, no en una visión moral particular ni en un estigma. El contexto excepcional en este caso era la prisión política en la dictadura. Las cárceles políticas bajo regímenes totalitarios, como la cubana, o bajo el comunismo, como en Cuba, crean una situación anormal, forzada y extremadamente tensa, donde los prisioneros no tienen derechos reales y deben autoorganizarse para sobrevivir con dignidad. En ese entorno, muchos anticomunistas crearon códigos de conducta interna como mecanismo de resistencia moral. Entonces se establecieron en las prisiones normas de comportamiento para afirmar la disciplina, la identidad política y el honor como prisioneros de conciencia que eran todos los que estaban ahí. Entonces se rechazaron las colaboraciones con los carceleros. El que hablara con un guardia ahí ya estaba embarcado. Eso era para evitar el quiebre moral, o se criticaban también actitudes que pudieran ser utilizadas por el enemigo para humillar o para dividir. Entonces eran como reglas. Desde este punto de vista, los juicios internos que se hacían en la prisión podían tener una función legítima de autoprotección colectiva, incluso si eran duras o si eran extremas, como en este caso. Estaban justificadas porque había una autoprotección colectiva. Entonces, el componente problemático es juzgar la homosexualidad como delito moral. Juzgar o sancionar a un compañero preso por su orientación sexual o por manifestaciones visibles de homosexualidad plantea un conflicto moral serio. No era una traición ni colaboración con el enemigo. Ser homosexual no implica debilidad moral, ni colaboración, ni falta de honor por sí solo. Entonces, equivocar el blanco del juicio. Mientras los comunistas usaban la represión, la vigilancia y la delación como herramientas reales de dominación, sancionar a un preso por su identidad sexual puede verse hoy como un desvío del objetivo verdadero, que es resistir al opresor, no vigilar la vida íntima de la gente que está contigo. Entonces, dicho esto, en la época muchos veían cualquier conducta que se apartara de la virilidad tradicional como una amenaza a la moral del grupo. Desde ese punto de vista,
algunos anticomunistas actuaron no por odio, sino por miedo a perder la fuerza colectiva ante los carceleros. Tú tienes que mantener una dignidad frente a ellos. Entonces, ¿fue justo? Bueno, depende del marco ético que se aplique. Bajo el marco de la época y del contexto de guerra política, muchos de esos actos se pueden ver como una forma de control interno para evitar que los comunistas usaran divisiones o conductas para debilitar al colectivo opositor. Un reflejo de valores tradicionales que no distinguían claramente entre orientación sexual y conducta disruptiva o provocadora. Porque lo mismo te puedo decir yo, te voy a castigar por un acto homosexual, pero yo lo que puedo decir, te voy a castigar por una conducta disruptiva, por una conducta provocadora o por una conducta denigrante a la causa. Entonces, una forma de autodefensa moral y simbólica en condiciones donde la dignidad era lo único que quedaba. Nosotros no teníamos más nada. En la prisión lo único que tiene es la dignidad y el valor, por supuesto. Pero bueno, bajo un marco ético universal y moderno, sería más justo decir que no se debe juzgar a nadie por su identidad, solo por sus acciones. Y lo que se juzgaba ahí eran las acciones, no la moral. Especialmente si se daña al colectivo, como colaborar con el enemigo, delatar o dividir, era lo mismo. Entonces los juicios internos deberían haber sancionado traición, abuso, corrupción, delación, etcétera, pero no identidades personales. Es decir, nadie se llevó a juicio nunca, este es homosexual y va a juicio. No. Siempre fueron acciones que esa gente cometió. Entonces, incluso en lucha, se debe preservar la justicia interna del grupo, o se corre el riesgo de reproducir la misma opresión que se combate. Porque si estás combatiendo el comunismo porque te oprime y te pone reglas, y tú también te pones a violar lo mismo, pues estás cayendo en el mismo problema. Entonces, quiero acabar con esto porque no quiero hacer toda la vida, lo que quiero es explicarles nada más las razones por las cuales es comprensible que en una situación límite como la prisión política cubana se hayan cometido errores de juicio, quizá mezclando valores tradicionales, disciplina militar, porque había muchos militares presos ahí, y necesidad de supervivencia. Habían tres cosas, entonces había que jugar con ellas, había que, como el juglar que tira la pelota para arriba, así estaba el preso manipulando. Pues vamos a ver valores tradicionales, disciplina militar, necesidad de supervivencia. No se puede jugar con arrogancia desde el presente. Usted no puede venir hoy en el presente y decirme a mí, no, eso es jugar con arrogancia una situación que usted no vivió, unas condiciones políticas, sociales y económicas completamente diferentes y dependientes que usted nunca vivió tampoco. Y se resistieron bajo tortura, bajo aislamiento y bajo humillación. Eso le pasaba a todo el mundo. Sin embargo, también es valioso desde una posición ética madura reconocer que no toda norma interna fue justa y que parte del crecimiento de cualquier movimiento de resistencia está en revisar su pasado con verdad sin negar sus luces ni sus sombras. Si tú deseas, a esto le puedes llamar un ensayo, una declaración o un documento histórico que reconoce ese aspecto dentro de la historia del presidio político cubano sin deshonrar la lucha anticomunista, pero afirmando un compromiso con la justicia que incluso hacía o se hacía dentro del propio movimiento. Entonces, nosotros bromeamos para darle un poco de suavidad más al asunto, ¿no? Porque todo esto es muy serio. De verdad que es muy serio, es muy revelador y como digo, esto nunca se ha discutido. Pero entonces nosotros, baja en broma, y vamos a relajarnos un poquito ya, yo quisiera enfocar el caso imaginado y vamos a decir, ahí van a decir, ya este hombre la tiene cogida con este otro. No voy a mencionar nombre ninguno, así que lo dejo a ustedes a su imaginación. Pero imaginemos a un youtuber homosexual anticomunista del presente que hubiera sido tratado durante esa época, en los años 60, dentro de una prisión cubana como el penal de Isla de Pino. Entonces, lo que yo propongo aquí es un ejercicio histórico moral muy importante, porque aquí hay una seriedad dentro de todo esto. Es una broma, pero vamos a reírnos un poco, pero es algo serio también en la que ustedes tienen que pensar. Hay que imaginarnos cómo hubiera sido tratado un homosexual anticomunista en la prisión política cubana en los años 70 o en los 60 particularmente, en un lugar emblemático como por ejemplo el presidio Modelo de Isla de Pino, y reflexionar sobre ello desde la justicia, el respeto por la lucha anticomunista y el aprendizaje histórico. El preso imaginario, o un youtuber de Miami, homosexual, anticomunista en el presidio Modelo, por ejemplo. Es un ejercicio de memoria crítica dentro de la dignidad.
en el presidio político cubano de los años 70, en lugares, o 60, como en la prisión de Isla de Pino, la resistencia anticomunista vivió uno de los episodios más duros de su historia. Los hombres que allí fueron encerrados por luchar contra el totalitarismo comunista, crearon códigos de honor y normas internas y estructuras de juicio moral para preservar su dignidad frente a un régimen que buscaba quebrarlos. En ese contexto, imaginemos a un anatómicamente hombre, anatómicamente tiene figura de hombre, es anticomunista, está encarcelado, es valiente en sus ideas, es firme en su resistencia al marxismo-leninismo, pero que además es homosexual. ¿Qué habría enfrentado este anatómicamente hombre? Bueno, primero expliquemos cómo se presenta. Vamos a presentarlo. Es un ser endeble, con muy poca cultura o deficiente en escolaridad. Le gusta o se siente muy cómodo y se presenta vestido de mujer dentro de su casa. Usa pamela o usa turbante y en ocasiones usa sombrero. Y cuando yo recuerdo en mis clases de psicología clínica, en la zona de test y análisis, que cuando se le ordenaba a un paciente dibujar una figura humana para el propósito del diagnóstico, si esa figura humana el paciente la dibujaba con un sombrero o cubriendo su cabeza, denotaba dos cosas: denotaba impotencia o denotaba un síntoma de homosexualidad. Y no me malinterpreten que usar sombrero de por sí no denota homosexualidad, pero sí no denota homosexualidad, pero es un símbolo. Este individuo al que me refiero específicamente se deja crecer la barba. La barba, como el sombrero, no denota homosexualidad, pero es un arma como la del camaleón para ocultarse. Eso pasa también porque la persona quiere esconder una papada indigna o un mentón débil, el cual yo creo que es el caso aquí, junto con el propósito de masculinizarse. Y como actor está listo para el papel si la ocasión lo amerita. Tal como lo hizo cuando se pone traje para correr una campaña política. También sus posturas lo delatan, al sentarse, al caminar, y lo digo en el sentido que se notan sus intentos feminoides típicos de los intentos de conquista al macho. Acicalarse, acariciarse constantemente la barba, eso también lo delata. Y es notable, a diferencia de los hombres, que también se dejen crecer la barba, pero no la tocan. No voy a llenar de detalles importantes esto para un observador, pero tengo que agregar la manía que ha adquirido en el último año de tocarse y mostrar los dientes ligeramente. Pero bueno, muy regularmente, como apoyo a algo que ya he mencionado, los seres humanos sonríen y muestran los dientes como prueba que no representan un peligro. Esto se ha desarrollado en el ser humano por generaciones. Así como el animal gruñe y nos enseña sus armas. A este ser le falta el gruñido, porque no es bestia, pero sin intención, muy subconscientemente, levanta el labio superior para mostrar un colmillo feroz que no posee. Ese es el ser que trasladaremos al presidio modelo de los años 60, junto con miles de hombres. Anticomunistas, antidictadura, soldados, civiles, guerrilleros, antiguos policías y mayormente gente dura y con serios propósitos. Y asumimos, por lo que ya han oído, del proceso que le habría tocado vivir dentro del presidio modelo. Probablemente habría sido visto con sospecha, no por sus ideas políticas, sino por su condición sexual. Muchos compañeros lo habrían examinado, no por su lealtad al ideal de libertad, sino por su forma de hablar, de mirar o de ser. Tal vez no habría colaborado jamás con los carceleros, tal vez habría resistido interrogatorio, huelgas de hambre, aislamiento, tal vez habría compartido celda con los mismos hombres que lo juzgaban internamente por si quién era. Y es posible que, a pesar de ser un verdadero enemigo del comunismo, hubiera sido llevado a juicio interno, sancionado, aislado o rechazado por sus propios compañeros. ¿Fue eso justo? Bueno, desde la perspectiva de la época y de los valores tradicionales que muchos de esos hombres defendían, la homosexualidad se veía con rechazo moral. Esa era la costumbre de la época. Se temía que debilitara la imagen del colectivo, que diera motivos de burla a los carceleros o que introdujera divisiones en las filas ya frágiles de los resistentes. No era odio gratuito, era miedo, ignorancia y una percepción cultural errada de la virilidad como símbolo de firmeza ideológica. Sin embargo, desde una justicia o con una perspectiva más alta, la misma justicia por la que se luchaba contra el comunismo, pues debemos reconocer entonces que juzgaron a hermanos de causa por su orientación sexual
fue una injusticia dentro de la resistencia, un error humano y un error moral. Ese imaginario preso homosexual no fue menos digno, no fue menos valiente, ni menos anticomunista. Si resiste, si no se quebró, si amó la libertad como los demás, merecía el mismo respeto. Y si fue juzgado solo por su ser, no fue él quien traicionó la causa, fue la causa la que en parte lo traicionó. Pero también piensen que si además de ser un homosexual provocador, hubiese sido un mentiroso, un intrigante, un débil delator y un traidor a la causa, cosa que ha mostrado con sus años en las redes, donde hoy se muestra apoyando a alguien y por lo que se pueda llamar capricho o ausencia de carácter, termina después despotricando contra esas mismas personas y sus pocos aliados son llevados al pecado, porque a todos los aliados que ha tenido los ha conducido a pecar, a mentir, a magullar cosas contra otros, la mentira, la falsedad, el engaño y la traición o simplemente la bajeza de hacer jugadas sucias solo porque las ordena y ver que sus aliados se renovan porque los anteriores reconocen haber sido mal conducidos y entonces se le escapan, pero él capta gente nueva. Y entonces si ponemos a un individuo así en los tiempos del presidio modelo, quizá ese juicio hubiera terminado siendo, como otros ocurridos, ejemplarizante. Y no sé si extrajudicialmente le hubieran ocurrido cosas peores que a otros que pasaron por esos juicios, que insisto, no fueron muchos, y todos para mí muy justificados por el momento y la situación. Ese ser del que hablo nunca ha pensado en eso, porque quizás nunca conoció a estos juicios, pero ahora ya lo va a saber, y le permito que use esta información como mejor le parezca. Pero que recuerde con esta información que nunca será visto por como el presente, como él se presenta, y como él quiere que le vean, que aprenda hoy que las mujeres se forman mayormente por su ambiente familiar y las capas sucesivas de los hombres a los que ha amado, y que los hombres se forman tomando la educación de su familia junto con la que adquieren después en la calle y con los que escoge como amigos para que le acompañen en la vida. Hay que tener en cuenta que quizá a causa de la educación el porcentaje de homosexualidad en los 60 era como de un 4% y creció hasta un 18% a finales del siglo. Es un dato horrible, pero ahí lo tenemos. Entonces, hoy dicen que está como al 9% más o menos. Ese 9% que no está entre los hombres y mujeres que mencioné, como se forman, tienen que mirar al pasado para enfrentar el presente sin agravar sus condiciones y la conducta como ciudadanos del mundo debe ser muy cuidadosa. Ya yo voy a terminar porque me he extendido mucho en esto, pero hoy, medio siglo después, los que recogemos el legado de la resistencia anticomunista, tenemos el deber de honrar esa lucha sin repetir sus errores. El comunismo se combate con verdad, justicia y libertad. No podemos permitir que dentro de nuestras filas se juzgue a nadie por su identidad, siempre que está del lado de la libertad, la responsabilidad y el orden moral. Aquí nosotros nos acostumbramos a tirarle al otro, somos todos del mismo bando, pero este me cae mal por esto y el otro me cae mal por lo otro. Todas esas posturas son condenables y las están haciendo a puertas abiertas, evidentemente, sin conciencia de la inmoralidad que están cometiendo. Eso es inmoralidad también. Entonces, reconocer este aspecto no es debilitar la causa, es fortalecerla con honestidad histórica y dignidad universal. Sí, sí. Yo pienso que no tengo mucho más que decir, no sé si Felipito quiere agregar algo. Sí, pero es bueno que sí, decirle que en el exilio se ha perdido un poco lo que es la dignidad y la moral y el respeto a los que en realidad han llevado el peso y el dolor de la lucha por darle moral y dignidad a sus familiares que no han hecho nada por la libertad ni por sus familiares y están aquí ahora. Entonces la falta de respeto es el Señor que estamos hablando, que es un Señor que inclusive carece de los principios más elementales. Pero no lo menciona por el nombre. No, yo no voy a mencionar el nombre. Ya todo el mundo sabe quién es. No es el hecho de que Él sea lo que sea. Y hay otros como Él, es que hay otros como Él. Eso se respeta, pero el problema es la falta de respeto que Él tiene a manifestar ante el dolor de nuestra patria ensangrentada, que tiene un marido, que tiene esto. Señores, eso es una ofensa grande. Y sin embargo hay cientos de gente aquí que lo aplauden y lo admiran, inconsciente o conscientemente. Por eso yo siempre digo de que tranquila viviría la mentira si la verdad no existiera. Entonces a veces tienen que abrir ustedes mismos los ojos, porque a veces se hacen las cosas inconscientemente sin ver los resultados. Y los resultados ante este hombre todo es negativo.
no hay una cosa positiva que uno pueda decir, no, este hombre está respondiendo a la patria, a nuestra lucha, no, está respondiendo a sus intereses y con chismografía. Entonces se ha perdido lo que es el principio y la dignidad. No, cuando uno habla no generaliza, pero ha sido una gran parte del ser humano en este gueto. Yo no le llamo exilio, sino esto es un gueto de posición acomodativas y grandes intereses, y somos muy poquitos los que estamos llevando el principio de nuestra lucha, que nos llama a grito nuestra patria y llora por ello, y no respondemos a ello, somos muy poquitos. Te dejo la palabra. No, yo no tengo mucho más que decir ya. Lo vamos a dar ahí. Yo solo digo que estén atentos porque sí. Felipito y yo, como ya viejos retirados, no tenemos muchas cosas que hacer. La lucha está en cámara lenta, aquí no tenemos mucho avance. Dime. No, yo lo que quiero decir es que el presidio político ha sido un presidio bien histórico, con un dolor muy grande. Tuvimos grandes pérdidas de vida dentro de nosotros mismos cuando se creó el Plan Camilo Cienfuegos. Ahí mataron un sinnúmero de jóvenes llenos de vida, de principios, y el presidio político ha sido la piedra angular de todo, de nuestra lucha, de todo, y los mantuvimos con honor y principios, sin importarnos nuestras vidas. La dimos en la calle y la estábamos dando, y la dimos también en la prisión. Es una gran bandera para nuestra patria y nuestros caídos, los que han sufrido y han muerto y han ido a los pelotones de fusilamiento. Ha sido el ejemplo del exilio. Y habían afeminados, los cuales tienen todo el respeto de nosotros, son personas y hombres dignos de admirar, nadie lo puede señalar con un dedo, han sido respetuosos en todos los aspectos. Ahora el que falló, el que le dio inmoralidad a nuestra lucha, pues era botado de la prisión, se lo entregamos a los guardias agradecidos, le decía, mira, los enemigos tuyos son allá, nosotros somos tus amigos. ¿Por qué? Porque no aceptábamos, entonces teníamos una regla muy estricta en ese aspecto, que si no hacían miles de hombres, todo el mundo tiene un pensamiento, y si no tomáramos esa posición hostil ahí para mantener la moral y la dignidad de nosotros, bueno, aquello se hubiera convertido en una prisión de delincuentes y bandidos y cobardes, como violaron a mucha gente los comunes eso en las prisiones. Hubiera surgido eso si no hubiéramos mantenido esa dignidad dentro de la prisión. Y eso es para que ustedes entiendan lo que era la prisión política en Islas de Pino. En una ocasión me encontré un señor que dijo, no, pero ahí hay miles de hombres, ustedes no podían tener control. Le digo, fíjate, tuvimos bastante control de luchar, y luchar también por tu familia, que tú no has hecho nada. La prisión política ha sido esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero tú no has sido ni hombre tan siquiera de salvar la dignidad de tu familia. Entonces viene para acá, para este siglo, diciendo que te mueres por la democracia. ¿Cómo te vas a morir por este país si tú no has tenido la dignidad como hombre de defender tu patria, tu familia, que a lo mejor están en el malecón de jinetera y tú no has hecho nada? Ahora vienes para acá a decir que tú te mueres por este país. Date tu lugar como hombre, para que te respeten y para que tú respetes también a los caídos y a los que han llevado la lucha. Y eso es una gran hipocresía que se está llevando muchos de los que salen de Cuba para acá, para este exilio, que son hipócritas con una doble moral, que en realidad ni han hecho nada aquí, ni han hecho nada aquí, allá ni aquí. Ese es un dolor muy grande que estamos llevando también con esta plebe que hay también aquí. No son todos, pero hay una gran plebe de aquí que ya están dirigiendo lo que es el exilio también, sin conciencia ni amor a la patria. Buscar nombre, protagonismo, yo soy fulano de tal. Usted no es nadie, usted es un verdadero asqueroso. Y para que entiendan ustedes la verdadera realidad de nuestra patria. Y estamos dispuestos aquí a lo que sea. Somos un grupo reducido, pero a veces las minorías son los que determinan la libertad de nuestra patria. Aunque luego cuando ganen somos condenados por estos elementos frustrados y por parte del pueblo de Cuba también. Como surgieron cuando empezamos la lucha contra Fidel Castro, los oportunistas salían para la calle pidiendo palidón, palidón y fusilen a todo el mundo. Y eso no va a pasar también, pero vamos a seguir la lucha, no importa que nos cueste la vida. Tenemos que tomar el camino de los que verdaderamente han luchado y han muerto y han llevado a los pelotones de fusilamiento. Es por lo que respondo Raúl y respondo yo. Yo no respondo por nadie vivo aquí, respondo por mi patria y por los caídos. Y creo que ustedes hagan un poco más de conciencia y pierden el antagonismo y el deseo de dinero y esto y lo otro. Aquí nadie es nadie hasta que no demuestren lo contrario. Yo creo que tenemos que todos los cubanos aquí tenemos que unirnos,
responder al dolor de ese pueblo, responder a su propia familia, que ustedes no han tenido dignidad ni para salvar a su verdadera familia. Este es el momento que tenemos que unirnos. Somos un grupito reducido. No queremos que nos ayuden con dinero ni con nada, sino comprar lo que nosotros necesitamos. Si quieren acudir a nosotros, el teléfono mío está abierto para todo el mundo. 786-553-3377. Felipe Hernández Payaré, el de Raúl Reyes, que te diga el teléfono, para que acuden a nosotros. 305-570-8873. Alguien está llamando ya. Oye, qué rápido. No hace falta que llamen ahora, caballero. Gracias. Después hablamos. Bueno, Felipito, yo pienso que ya podemos cerrar aquí. Sí, no, lo que estábamos hablando sobre el caso de... Hagan sus comentarios en el video. Sí, entonces, cualquier cosa nosotros podemos comentar sobre eso. Los comentarios los vamos a leer. Y los que valga la pena, si requieren alguna respuesta, se la vamos a contestar. Yo conocí a un gran hombre, un hombre muy bueno, noble, sencillo. Tuvo un cargo muy grande en el gobierno de Fulgencio Batista Saldívar, cuando aquello él era guardia jurado de eso, de pueblo. No, ese cuento no lo hagas ahora. No, ese queda para después. Bueno. Ya Está bueno. Por lo de hoy sobra. No, ese es uno por sí solo. Entonces, bueno, me retiro. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han prestado a nosotros en escuchar. Aquí Felipito les mando saludos también. No, igualmente, que se una a los que estamos llevando y ya, mañana pasado el dolor de nuestra lucha. Tenemos una pila de temas. Tenemos una pila de temas. No, hay mucho campo. Tan interesantes como esto. Se lo vamos a soltar. Esto es cosas únicas. Nosotros no vamos a estar aquí dando noticias, ni que se salieron a tocar cazuela en Pinar del Río, ninguna de esas cosas. Eso son boberías, nosotros no las comentamos. Para eso hay gente ya que la comenta. Entonces no hace falta que la comentemos nosotros. Pero hay cosas que sí podemos decir nosotros que más nadie puede decir. O más nadie quiere decirla. Entonces vamos a estar aquí nosotros por ustedes. Eso es todo. Que pasen una buena tarde. Igualmente les deseo a todos ustedes y salud para toda la familia.